mensaje de la palabra de Dios hoy? Ahora estuvo mejor. Bueno, quizás puedas abrir tu Biblia, quizás no. Te quiero invitar a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 14 y que marques ahí ese capítulo del Evangelio de Marcos. Estamos casi cerrando esta serie del Evangelio de la Fe. Este es el penúltimo mensaje. La próxima semana predico el último mensaje de la serie con el favor de Dios. Y después del aniversario, el día del aniversario, vamos a tener una prédica especial con relación a ese día. Y después del aniversario vamos a comenzar una serie que se titula Al fin libres, donde voy a estar enseñando acerca de la libertad que nosotros obtenemos en Cristo y las distintas áreas en las que somos libres. Pero hoy estamos todavía en la serie El Evangelio de la Fe. Y por eso quiero que ustedes marquen sus Biblias en Marcos capítulo 14, que la dejen ahí. En algunos minutos más vamos a estarlo leyendo para entrar en la parte número 9 de esta serie. Serán 10 mensajes en total con el del próximo domingo del Evangelio de la Fe. La gran mayoría de nosotros, por no decir que todos, somos parte de varias generaciones representadas hoy en este auditorio por cada uno de ustedes que está presente, por cada uno de nosotros. Y somos parte de generaciones que ha estado muy familiarizado y hasta cierto punto hasta obsesionada con el tema de los superhéroes. De hecho, si yo les menciono algunos nombres, ustedes rápidamente no solo los van a identificar, sino que van a imaginarse sus trajes de superhéroes en las películas y en los cómicos que desde que eran niños o jóvenes comenzaron a escuchar. Batman, Spider-Man o Spider-Man, como decían en Cuba, Superman, Iron Man, son tan solo un representativo de los muchos superhéroes que el mundo ha propuesto y que se han llevado a la pantalla de la televisión y que realmente a nuestros niños les provocan tremenda admiración. Y algunos que no somos tan niños nos encantan sus trajes y nos encantaría parecer como ellos, lucir como ellos. Algunos hombres aquí nos encantaría ser como Superman y tener todos los superpoderes para hacer por nuestro mundo, nuestra familia y nuestros hijos lo que sabemos que no podemos hacer. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esa obsesión, por decirlo de alguna manera, que la humanidad y nosotros siendo parte de ella, hasta cierto punto también tenemos con la idea de los superhéroes? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese deseo de tener superhéroes como Superman, por ejemplo, que nos defiendan de los malvados, de los villanos y que con cualidades y habilidades sobrenaturales puedan defendernos de la maldad y de los malos que nos quieren hacer daño? Yo creo que hasta cierto punto nuestra naturaleza humana, consciente o inconscientemente, nos envía un mensaje de que no nos podemos nosotros salvar a nosotros mismos. Nos envía un mensaje de que el mundo en el que vivimos es un mundo de villanos y de maldad. Y solamente hay que escuchar las noticias y ver todo lo que ocurrió en Oregon esta semana y las muertes que hubo por causa de la maldad que, conquistando el corazón de un ser humano, un joven, terminó quitándole la vida a 9 personas y hiriendo a varios. Y eso no es un hecho aislado, es un hecho que se repite una y otra vez y que nos dice a grandes voces que el mundo en el que vivimos es un mundo caído, un mundo en maldad, un mundo donde los villanos existen. ¿Estamos de acuerdo? Así que nos haría falta un Superman. Nos haría falta algún superhéroe que nos defendiera. Y yo pregunto, ¿acaso ese superhéroe no es Jesús? ¿Acaso el superhéroe que la humanidad necesita no se encerró en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, que hace 2000 años, siendo Dios, se metió en un cuerpo humano y allí en simple condición de hombre hizo todo lo que nosotros necesitábamos para que la maldad, no de alguien con un arma que tiene poder para matar a 10, a 20 o a miles, sino la maldad del diablo para destruir a la humanidad, fuera destruida en una aparente débil cruz? Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia puede decir amén a eso. Es el Hijo de Dios que por voluntad propia se decidió convertir en el Hijo del Hombre, como Él mismo
quiso autotitularse. Lo llamaban el Hijo de Dios y él decía el Hijo del Hombre, porque decía, sí, soy el Hijo de Dios, pero más que todo he decidido venir como el representante de la humanidad, como el hijo del primer Adán que pecó y los arrastró a ustedes en este mundo en el que viven. Pero buena noticia, aquí está el Hijo del Hombre, el que tiene el poder para en su condición humana enfrentar al pecado por ustedes y darle la clase de vida que ustedes no se pueden dar a ustedes mismos. Cristo con esa decisión destruyó el imperio de Satanás. Y eso fue lo desconcertante para el diablo, porque en la cruz, paradójicamente, aquel cuerpo débil, aquel cuerpo destruido, maltratado, lleno de heridas, aquel cuerpo que Satanás celebraba casi su muerte antes de que se muriera, se convirtió no solamente en la mayor amenaza para el infierno, sino en el arma poderosa del cielo para destruir el imperio de Satanás. ¿Alguien puede celebrar eso en este día? Alguien puede decir un amén bien fuerte si es que entendiste lo que yo acabo de decir. Si me hice entender, en la cruz, a pesar de toda su debilidad humana, Jesucristo en su aparente debilidad estaba destruyendo al más terrible enemigo que los seres humanos tienen, Satanás, y sus armas de destrucción masiva, la muerte y el pecado, estaban siendo quitados de nosotros para siempre. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Dice así el propio Pablo. El aguijón que tenía Satanás para destruirnos fue quitado de en medio y con él todo su imperio. El día que Jesús colgó de una cruz, cuando Satanás lo vio golpeado, maltratado, lleno de heridas, a punto de morir, quizás comenzó a celebrar. Pero de momento se dio cuenta de que aquella había sido el mejor plan de Dios para destruirlo a él. Y quizás en ese momento Satanás, que conoce Biblia, se acordó de la antigua profecía. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, y tu simiente será mordida por la serpiente en el calcañar, pero tu simiente le hará una herida mortal en la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua, y la destruirá. Algunos dicen que en esa declaración se resumía todo el evangelio y lo que Jesús haría por nosotros. En esa declaración Cristo estaba realmente declarado como el vencedor, y tantos siglos después el Señor venía a la humanidad para destruir al imperio de Satanás. Pero ahí no queda todo encerrado, iglesia. En el momento que Jesús estaba en una cruz colgado y que destruye a Satanás, cuando Él baja a la tumba y se levanta el tercer día y el diablo lo ve que se va al cielo, no suspiró y dijo, al fin se fue, sino que comenzó a temblar porque se daba cuenta que su vencedor se iba al cielo, porque había dejado en la tierra un cuerpo viviente que se llama la iglesia, que aunque débiles y humanos y pecadores, pero arrepentidos y perdonados por medio de Cristo, somos más que vencedores en este planeta Tierra, y somos la victoria de Dios testificada en Cristo y en nuestra salvación. Alguien puede celebrar. Tu aplauso estuvo fantástico, pero uno más fuerte le puede dar mayor gloria a Dios en este día. Nosotros, hombres y mujeres comunes, pero perdonados por la gracia de Dios, somos la más terrible amenaza sobre la tierra que el infierno pueda tener. Todos los planes de Satanás de conquistar el universo, de ser el Dios absoluto de la tierra, de tener control absoluto sobre el planeta, fueron desbaratados en tan solo 3 horas en una cruz. Él vio un cuerpo muerto, pero realmente no sabía que aquel cuerpo muerto era realmente el arma poderosa de Dios para destruir su imperio para siempre. Y todos los que creímos, aunque no lo entendamos, aunque no estemos seguros de lo que esto significa, creer en Cristo te posiciona en un lugar espiritual donde la victoria es tu garantía, donde la vida eterna es tu esperanza, donde tú puedes ser el que haga temblar a Satanás. Y ese personaje de los cuentos con el cuerpo vestido de rojo, su traje rojo y sus cuernos y su cola y su rostro lleno de crueldad que produce pavor y terror a los niños, quizás existe para eso, para que nosotros creamos que tiene más poder que nuestro Dios. Pero no es así.
Satanás puede atemorizar a un hombre siempre y cuando ese hombre y esa mujer no sepan quién es en Dios. Pero una vez que creemos en Cristo y sabemos el poder de nuestro Salvador, es el diablo y es el infierno el que tiembla ante el poder de nuestro Señor Jesucristo, que nos representa en el cielo y nos representa en la tierra. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, el diablo huye. En el desierto de Arizona, en algún lugar distante, se reunió una convención de personas que creen en los seres extraterrestres. Son estudiosos de todas las apariciones o posibles apariciones de los platillos voladores y de seres del espacio que se aparecen en el planeta. Un antiguo estudioso y creyente de estas apariciones, en su intento de acercarse más al descubrimiento de la vida más allá de nuestro planeta, de la vida fuera del planeta, el hombre inclusive fue a la Biblia para ver lo que la Biblia decía al respecto y terminó en su estudio convirtiéndose a Jesús. Terminó dándole su vida a Cristo. Y entonces comenzó a ver con otra vista y con otra mentalidad las experiencias que habían tenido o que tenían las personas con los supuestos seres extraterrestres. Se dio cuenta que detrás de cada aparición había un denominador común, un deseo de aterrorizar a la persona y un deseo de dominarla y hasta poseerla. Y entonces se dio cuenta de que ese mundo de extraterrestres tenía un paralelo bíblico que se llama el mundo espiritual y los demonios que quieren dominar y destruir a los seres humanos. Así que la próxima vez que se sentó con una persona que había tenido una experiencia con un ser extraterrestre, le dio un consejo. Le dijo, si ese ser extraterrestre se vuelve a aparecer en tu habitación y no quieres que te haga lo que te hizo, dominarte, poseerte y maltratarte, te voy a dar una fórmula. Dile, vete de esta habitación en el nombre de Jesús. Le habló a la persona de Jesús. La persona creyó en el Señor Jesucristo, hizo la oración de fe, recibió a Cristo. Y un buen día lo llamó para decirle, sucedió una vez más. Apareció un ser que yo pensaba que era extraterrestre en mi habitación. Pero cuando apareció en mi habitación me acordé de sus palabras y me acordé de que yo había hecho una oración recibiendo a Jesús en mi corazón. Y le dije, fuera de esta habitación en el nombre de Jesús. Y él le preguntó, ¿y qué sucedió? El ser desapareció aterrorizado cuando mencioné ese nombre. Y frente a la convención de estudiosos de la materia, este hombre llevó este y otros testimonios para testificar que muchas de las experiencias con supuestos extraterrestres que el mundo tiene no son otra cosa que experiencias con demonios y que el poder para dominar ese mundo y echar fuera toda fuerza del enemigo en un mundo espiritual como también una influencia terrenal sigue siendo una sola, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede celebrar a Cristo en este día? ¿Alguien puede darle gracias al Señor en este día? Yo no sé si ustedes son capaces de entender el poder que reposa en nuestras vidas. Yo no sé si tú eres capaz de entender hoy el poder que está en ti por haber creído en Jesús. El día que creíste, dejaste de ser una mujer insignificante y un hombre insignificante. No importa, tu nombre y tu rostro no aparecen en las portadas de las revistas. No eres de los famosos, no te ven por la calle y te dicen, fírmeme un autógrafo. No importa. Porque lo importante, de acuerdo a lo que Dios dice, no es que nuestro nombre y nuestra persona sea conocida en esta vida, es que te conozcan en los lugares celestiales. Es que en el libro de la vida está escrito tu nombre. Y cuando tú tienes esa certeza de que en esta vida tengo el respaldo de Dios y cuando me muera lo veré cara a cara y estaré con Él, lo que te caracterizará y lo que te premiará y lo que te bendecirá es el gozo de la vida y la esperanza que proviene de caminar con un Señor que en esta vida nos bendice, nos protege y está a nuestro lado, pero nos da esperanza de que después de la muerte nos espera lo mejor. El día que recibiste al Señor y el Espíritu Santo vino a tu vida, te convertiste en parte del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo en la iglesia, te convertiste en un miembro más de la familia de Dios y tuviste en ti la oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Todas estas verdades que yo acabo de decir
parecen simples e insignificantes, pero son muy poderosas. ¿Sabes por qué? Porque son verdades que tienen que ver con tu identidad en Cristo. Y esa es la clave para vivir una vida más allá de las derrotas, para vivir una vida en victoria. Hoy vamos a ir a Marcos capítulo 14, como les dije al comienzo. En esta ocasión Jesús está por celebrar la cena, versículos 12 hasta el 26 vamos a leer. Es la semana en la que los judíos celebran la Pascua, una fiesta religiosa que se conoce en inglés como Passover, porque fue el momento en el que el ángel de la muerte, dice el libro de Génesis, pasó de largo por la casa de los judíos a ver la marca de la sangre de un cordero en el marco de la puerta, en el dintel de la puerta, la parte superior del marco. Dios había dicho: maten un cordero por familia y con su sangre marquen el dintel de la puerta, y cuando el ángel de la muerte venga, identificará la casa de los judíos de la casa de los egipcios. Seguirá de largo y entonces entrará en la casa de los egipcios y el primogénito de cada familia egipcia morirá. Pero en Israel no habrá muerte. En la ciudad o en el lugar de Gosén donde vivían los judíos no habrá muerte, sino que ustedes gozarán de vida. Luego, cuando salieron de Egipto al celebrar esta victoria que sucedió tal cual Dios lo prometió, los judíos entonces celebraron por primera vez lo que se estableció después en las fiestas que Dios le dio a Moisés, como la fiesta de la Pascua. Digan conmigo: Pascua. Pascua tiene mejor significado en el inglés cuando decimos Passover, porque lo que significa es que la muerte pasó de largo al identificar una sangre o la sangre del cordero en el dintel de la puerta. No sé si vemos el paralelo bíblico, pero cada símbolo del Antiguo Testamento tuvo un cumplimiento en la persona de Jesús. Es decir, aquel cordero representaba al Cordero de Dios, como dice Juan en el capítulo 3 de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús. Así que cuando ellos sacrificaban el corderito por familia y con su sangre pintaban el dintel de la puerta, no se imaginaban que estaban haciendo un acto profético, que estaban anunciando siglos antes que un día un cordero, no animal, sino humano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entraría en el mundo para derramar su sangre también en un dintel, en una cruz de madera, y en ese lugar marcar para siempre el perdón y la misericordia que obtendríamos nosotros por la fe en su nombre. ¿Alguien puede decir amén a eso también? Pero los siglos pasaron y los judíos convirtieron una victoria en un ritual. Convirtieron una celebración del testimonio de la victoria que Dios les había dado en una ceremonia más y en un ritual que celebrar, la Pascua. Y en el marco de esa celebración Jesús convoca a sus discípulos y ocurren tantas cosas allí interesantes que hoy en esta serie de la fe tenemos que incluirla. Marcos capítulo 14, versículos 12 hasta el 26. ¿Ya lo tienes? Dice: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones: al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús con los 12, mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo
en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y si ustedes quieren nos extendemos, y yo sé que van a querer, nos extendemos hasta el versículo 31. Dice, en el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante a ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Yo les invito a orar un momento por este mensaje que Dios quiere darnos en este día. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra tiene el poder de transformarnos y de cambiarnos la vida. Yo oro en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas en este día, que hables a nuestras vidas y que nos des una palabra que pueda transformar nuestros corazones en esta mañana, en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero destacar de este pasaje que hoy leímos, Marcos capítulo 14, versículos 12 en adelante hasta el 31, leímos algunos aspectos interesantes porque está encerrada en esta historia muchas cosas que a veces pasamos por alto. Y lo primero que quiero destacar es que aunque nosotros nos sorprendamos, jamás seremos nosotros los que preparamos el ambiente para el Señor. Es Jesús, por el contrario, el que prepara el encuentro con nosotros. Miren ustedes cómo dice los versículos 12 al 16 que acabamos de leer, pero que quiero leer una vez más para reafirmar esta idea. El primer día del festival de los panes sin levadura, dice aquí, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Y me detengo aquí. Ellos hicieron una pregunta. Ellos le dijeron, Señor, es la Pascua. ¿Dónde quieres que nosotros preparemos un lugar para que tú y el resto se sientan cómodos en esta celebración? Pensaban que tenían la iniciativa. Pensaban que crear el ambiente para tener un momento espiritual con Jesús era responsabilidad de ellos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vinimos aquí hoy pensando que quizás el grupo de alabanza es responsable de preparar un ambiente para que juntos adoremos. Tal vez llegaste con el peso sobre tus hombros de que la manera que tenías que cantar, levantar tus manos, las palabras que tenías que decir mientras adorábamos, algunas frases que incluyes en tu oración personal o privada son clave para tener un encuentro con el Señor. Es lo que ellos pensaban. Porque es esto lo que humanamente hemos pensado a través de los años, por generaciones, cuando se trata de nosotros y de Dios. Que si nosotros no hacemos lo correcto, Dios no se va a manifestar en nuestras vidas. Que si nosotros no hacemos lo correcto, el ambiente para Jesús no va a ser el óptimo o el ideal para que Él se manifieste. Pero miren qué curioso. Ellos le hacen esta pregunta. Señor, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Y Él les dice, bueno, realmente tengo para ustedes algo que decirles. Vayan a la ciudad, se van a encontrar con una persona y háganle esta pregunta. El maestro dice, ¿dónde está preparado el lugar para tener la Pascua? Él los llevará a una habitación en el segundo piso de una casa y ahí está ya todo preparado para ustedes. Y aquí hay un mensaje y una imagen espiritual que Dios nos prepara a nosotros de encuentro y de intimidad. Porque la iniciativa no es nuestra. ¿Tú estás aquí por iniciativa personal? Quizás en la mañana tú dijiste, esta es la ropa que me voy a poner. Hoy voy a la iglesia, hoy llegaré temprano, hoy estaré en las clases a las 10 de la mañana, hoy estaré en el culto a las 11 de la mañana. Hoy es el día en el que yo decido ir a la iglesia y pensaste que era tu iniciativa. Pero hoy el Señor te dice, no, fue mi espíritu provocando en ti el deseo de llegar a ese lugar porque yo preparé un encuentro contigo antes de que tú llegaras a ese auditorio. Porque fui yo el que preparé la mesa, los panes, el vino, el cordero, todo donde tú te sientas cómodo y puedas ser espiritualmente alimentado y en ese ambiente transformar tu vida. Me imagino el desconcierto de esos discípulos cuando Jesús les dice, en realidad ya todo está preparado. ¿Pero cómo? En aquella época no había celular, no había WhatsApp, no había Facebook. No había mensajes de texto. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho el arreglo con una persona de la ciudad que lo reciba y tengamos la Pascua si Él no ha tenido tiempo de estar en la ciudad?
Si es que ahora nosotros vamos a entrar a la ciudad, ¿cómo es posible que haya una casa preparada para nosotros para que celebremos la Pascua? Si nos toca a nosotros preparar las condiciones y el ambiente para que Jesús lo tenga todo preparado para celebrar Pascua con nosotros. Ellos no sabían todavía que quien estaba con ellos era el Hijo de Dios y que los ambientes en el cielo se mueven y se preparan sobrenaturalmente. Que no dependen de palabras o frases o acciones de nuestra parte para que Dios tenga encuentro con nosotros, sino que el cielo quiso tener un encuentro con nosotros y de esa forma transformarnos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dijo un teólogo en una ocasión, la revelación tiene que ser dada, hablando de la revelación de la palabra, la revelación tiene que ser dada y tiene que ser recibida para que pueda transformar. En otras palabras, nadie puede entender la Biblia a menos que Dios se la haga interpretar. Nadie puede tener un encuentro con Dios por medio de la palabra y por medio del trato de su espíritu a menos que Dios mismo quiera revelarse a ti y hacer que tú tengas un encuentro con Él. Así que si alguno pensó que llegaste aquí porque tu abuela te invitó, la abuela pudo haber sido la persona que te trajo a la iglesia, pero fue el instrumento que Dios usó y tú respondiste con un sí, porque realmente ese sí estaba escrito en los cielos, agendado el día, la hora y el momento para Dios cambiarte la vida. Con Dios y los hombres nada ocurre por casualidad. Su iniciativa es siempre suya. Y esto es algo sumamente importante que vemos en este pasaje. Ellos pensaban en preparar el lugar para Jesús y ya Jesús había preparado el lugar para ellos. En este mundo de caminar con Dios y en esta realidad de andar con Él, los sorprendidos siempre vamos a ser nosotros. A veces nosotros decimos, con esta oración que yo voy a hacer, voy a dejar a Dios con la boca abierta. ¿Qué te pareció, Señor? La concupiscencia del pecado. Me aprendí esa frase. Señor, el Salmo 119 te lo repetí de memoria. ¿Alguno de ustedes puede repetir el Salmo de 119 de memoria? Se los dejo de tarea. Ustedes dicen, seguro que sí, si los salmos son cortísimos. Apréndete el 119. Señor, te impresioné. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque pensamos que nuestras oraciones, nuestros textos de la Biblia de memoria, la manera en que levantamos las manos cuando cantamos, provocarán ambientes espirituales. Y aunque nosotros debemos actuar de esa manera, siempre debe ser una respuesta a lo que Dios hace primero. Porque tu encuentro con Él no depende de ti, depende de Él que lo propició por medio de Jesucristo cuando se hizo carne en medio de nosotros y lo sigue propiciando por medio de su Espíritu Santo que está en este lugar. Pero ahí no queda todo. Algo que nos llama la atención está en los versículos 17 al 18, es lo segundo que quiero resaltar, y es que el plan de Dios con nosotros siempre va a implicar movernos de una condición a otra, de un lugar a otro, de una posición espiritual a otra. Versículos 17 al 18. Los muchachos ya están con Jesús en la casa que Él preparó para ellos, no que ellos prepararon para Él. Y en el versículo 17 dice, por la noche Jesús llegó con los 12 y mientras estaban a la mesa, digan conmigo, mientras estaban a la mesa, porque las mejores cosas pasan en una mesa. Porque los momentos donde nosotros tenemos mayor intimidad, las personas, es cuando comemos. Las familias crecen cuando comparten a la mesa, en intimidad. Y también la relación con el Señor crece cuando nosotros comemos junto con Él. Cuando nosotros participamos del pan junto con Él. Y ellos están allí junto a la mesa. Digan conmigo, junto a la mesa. Y dice, comiendo, Jesús les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí conmigo me traicionará. Luego dice el versículo siguiente, ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Versículo 17 dice, mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, digan conmigo, mientras estaban a la mesa comiendo. ¿Por qué ellos estaban en la mesa? ¿Con qué intención ellos fueron a la mesa? ¿Se recuerdan su pregunta inicial al Señor? Señor, ¿quieres que nosotros preparemos un lugar para celebrar la Pascua? ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué tenían ellos en la mente? Celebrar la Pascua. ¿Y la Pascua qué era? Una fiesta, pero una fiesta judía, que como yo dije al principio se había convertido en una tradición. En parte de su experiencia religiosa, ningún judío debía obviar o ignorar la fiesta de la Pascua. Si eras un verdadero judío, tú tenías que celebrar la fiesta de la Pascua donde estuvieras. La Pascua era un ritual religioso.
Pero Jesús, mientras comían, digan conmigo, mientras comían, les dijo, y comenzó a hacer declaraciones que tenían que ver con ellos, y comenzó a hacer declaraciones que tenían que ver con Él. Y en ese momento, sin que ellos se den cuenta, Jesús los está transicionando de ser religiosos que cumplen rituales a personas que tienen una experiencia espiritual y que son parados en una relación con Jesucristo que los ampara en el cielo delante del Padre. No sé si yo me estoy haciendo entender. Pero no es la manera en que tú cantas, no son tus oraciones repetitivas, no son los versículos de la Biblia que sabes, no es tu herencia religiosa o familiar de personas que has tenido en tu línea genética que han podido salvarte. No, yo no puedo decir, Señor, mi bisabuela fue cristiana, mi abuela es cristiana, mi mamá es cristiana, porque ninguna de esas experiencias de ellas me salvará a mí. Yo no puedo celebrar la fe que ellos vivieron, yo tengo que tener un encuentro con la fe para ser transformado por ella. Y Jesús espera el momento indicado a la mesa, comiendo el pan sin levadura, comiendo los elementos de la Pascua, y los transiciona y los mueve de la religiosidad a la espiritualidad. Porque no es por medio de la religión que el hombre se salva. Es por medio de un encuentro espiritual. La espiritualidad que el ser humano busca está basada en lo que nosotros podemos hacer. Los hinduistas dicen que la espiritualidad que está dentro de ti, si tú logras poner todo en estabilidad y encontrar la paz interior. Los budistas dicen que el sacrificio humano y la negación del yo te dará a ti la salvación. Los religiosos cristianos dicen que si te portas bien, cumples los mandamientos, ayudas a los pobres y vas todos los domingos a la iglesia y das el diezmo, Dios te mirará y te aceptará. Pero Jesucristo dice, sentémonos a la mesa, participemos de este ritual. Pero tengo para ustedes una noticia, esto no es todo. Celebrarlo año tras año, venir todos los domingos a la iglesia, cantar las mismas canciones, levantar las mismas manos y hacer lo mismo no es todo. Ustedes tienen que entender que en el cielo eres representado no por lo que haces ni lo que puedes hacer con tu cuerpo para encontrar la vida eterna o la espiritualidad, sino que la espiritualidad se encierra en la fe que pones en uno solo, que se llama Jesucristo. Alguien puede decir amén. Uno solo, que se llama Jesús. Yo no sé si esto puede arrancarles a ustedes muchos aplausos en este día. ¿Por qué? Porque vivimos en una temporada donde se nos dice y hemos condicionado nuestra mente para decir amén a estas declaraciones. Que si tú das más a Dios, Dios te bendecirá. Que si oras largos periodos de oración, entonces serás más santo y más bendito que los demás. Que si conoces toda la Biblia y la memorizas, entonces eres más espiritual. Pero ahora se para Jesús y nos dice a nosotros, no es el cumplimiento de la ley, ni tampoco la celebración de las tradiciones religiosas, lo que te da a ti realmente el ser espiritual, sino el tener un encuentro con la vida y creer que solo Jesucristo es suficiente para que tú tengas una relación con el Padre de salvación y de vida eterna. Lo digo una vez más, solo Jesucristo es suficiente. Como decía en las puertas de las casas en Cuba de muchos cristianos cuando no se podía hablar de la fe, algunos cristianos valientemente ponían allí aquel mensaje hecho en metal, en aluminio, quizás poco costoso, pero con un valor eterno impresionante. Decía, solo Cristo salva. Y yo era un niño que crecía en un ambiente de fe provocado por mi madre, pero de ateísmo provocado por mi padre. Y mientras esos dos mundos estaban en confrontación, mientras jugaba en los barrios y jugaba y le daba la pelota en el fútbol en la calle o bateaba la pelota de trapo con los muchachos en el barrio, algunas veces cuando corría aquel mensaje saltaba y decía, solo Cristo salva. Mi padre decía, Dios no existe. Mi madre decía, Dios existe. La sociedad decía, Dios está muerto. Pero los cristianos valientemente me decían, solo Cristo salva. Y eso fue lo que me conquistó. No me conquistó una tradición, no me conquistó lo que yo podía hacer para ganarme el cielo. Me conquistó que Cristo lo había hecho por mí y yo necesitaba que Él lo hiciera, porque yo llegué a la convicción de que no me podía salvar a mí mismo. Si viniste en este día pensando que esto te anotaría puntos en la eternidad, realmente mala noticia para ti. Tus puntos en la eternidad fueron anotados. Los goles dados y hechos por ti fueron anotados por Jesús en la cruz, y eso es suficiente. Pero en el versículo 18 que acabamos de leer hay una verdad más que quiero señalar. Dice, mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo,
Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. ¿Y qué podemos decir de esto? Les puedo decir que en medio de la iglesia hay falsos y verdaderos discípulos, pero los falsos discípulos solo pueden participar de ritos y de ceremonias religiosas, nunca gozarán de un verdadero encuentro. Tú puedes venir aquí esperando el que Dios te atienda porque tú viniste a la iglesia, porque te portaste bien. Y a lo mejor cuando estás orando puedes decirle: Señor, ayer le di una java de ropa a los pobres y le compré un McDonald's al mendigo de la esquina. Y Señor, me tienes que bendecir a mí, yo soy mejor que los demás porque llevo un mes sin decir nada feo de lo que yo decía. Tú sabes, Señor, ¿no? Ya soy mejor persona. Ahora sí soy bueno, ¿verdad? Y eres como el publicano, mejor dicho, el fariseo y el publicano que oraban. Y el fariseo decía: yo no soy como los demás. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Ni tan siquiera soy como ese publicano pecador. Y comenzó a juzgar al otro mientras él se exaltaba. Él confiaba en su bondad para ser exaltado y para ser reconocido. Y ahí en la esquinita estaba el publicano. ¿Recuerdas la historia? Y él decía mientras se golpeaba el pecho, así me lo imagino siempre yo, cabizbajo, con dolor en el alma: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. En otras palabras, sálvame, que yo no me puedo salvar a mí mismo. ¿Te imaginas que llegaras ahora a un lago y 2 personas se estuvieran ahogando? A un mar, a una playa, a algún lugar donde las aguas son profundas, donde la corriente es demasiado fuerte, donde la persona no puede nadar lo suficiente para salvarse. Y ahí hay 2 seres humanos que se están ahogando y tú tienes la intención de salvarlos a los 2. Pero cuando llegas al primero y le dices: ven que te voy a salvar, y hasta le lanzas una cuerda, te dice: no, yo puedo, soy campeón de natación, medalla de oro en la división X. He competido por mi país, déjame, yo puedo solo, yo bla, 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 bla. Pero el otro te dice: sí, toma la cuerda y se deja llevar hasta la orilla. Para el primero, tú fuiste una mala noticia, un recordatorio de que él no se podía salvar a sí mismo, a pesar de que creía que tenía las habilidades de nadador. Para el segundo, tú fuiste la mejor aparición que hubo delante de él, la oportunidad de recuperar su vida y de volver a la normalidad. En este lugar estamos unos y otros. Hay fariseos y hay publicanos. Hay nadadores expertos y hay personas ahogándose. Y si nosotros lo fuéramos a analizar desde el punto de vista humano, diríamos: el fariseo es el que Dios me ayudará. Porque el fariseo es el que ora, el que ayuna, el que da diezmos, el que se viste correctamente, el que habla correctamente. No el publicano, este ni ofrenda, este no ora, este le roba el dinero a la gente. Tú estás descalificado y tú estás calificado. Si entraríamos en un lugar y veríamos a alguien hundiéndose en medio del río, pero el otro está diciendo que sabe nadar, diríamos: vamos, que tú puedes, adelante. Y al otro le diríamos: lo siento, no puedo hacer nada por ti. Pero Jesús hace todo lo contrario. Porque Jesús le dice a aquel fariseo: tú estás descalificado. Y le dice al publicano: y tú pasaste el examen. Porque delante de Dios el examen no lo pasan los que tienen todos los requisitos. El examen lo pasan los que se sienten descalificados. Porque este examen de la fe y de la vida eterna no depende de una vez más, no depende de lo que tú y yo podamos hacer. Depende de lo que tu Salvador puede hacer. Como los 2 que se ahogaban, el experto se hunde y el otro es salvado porque creyó que la cuerda que se sostenía en la mano de la persona que estaba en la orilla era la clave para ser salvo. En la eternidad la cuerda es una cruz. Y el Salvador es Jesucristo. Y solo seremos arrastrados a las orillas de la eternidad los que creamos que tenemos necesidad de un Salvador, porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Los falsos discípulos celebran religión, celebran rituales, participan de la Pascua, pero no pueden tener intimidad en la cena. Judas, creo yo, comió la Pascua, pero no pudo comer la cena. La Biblia dice que el Señor mojó con él el pan en la sopa o en el alimento que había allí. Lo más probable que mojó el pan en el momento que celebraba la Pascua, el ritual judío.
Y Judas salió para entregarlo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo el Señor. Y Judas salió para entregarlo, pero luego tuvo la intimidad con sus discípulos. Porque jamás alguien que no ha entendido la gracia y que se ha dejado caer en los brazos del Señor, entendiendo que no se puede salvar a sí mismo, sino que confía en sus acciones, en su religión y en sus buenas obras, podrá tener un encuentro íntimo con el Señor. Los encuentros íntimos son el resultado de dejar de depender de nosotros para depender de Dios. Versículo 19. El versículo 19 dice: ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Y ese es el cuarto aspecto que quiero señalar. Ante la posibilidad de fallarle, todos se sintieron aludidos y todos nos sentimos aludidos. Miren la pregunta de ellos: ¿seré yo? Imagínate que Jesús ahora mismo está delante de ti y te dice: te tengo una noticia, muchachos. Iglesia Cristiana de Miami, tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Les voy a decir la mala porque yo soy Jesús y no pido opiniones de ustedes. No, no es cierto. Y Jesús diga: la mala es que uno de ustedes, uno, solamente uno, es un traidor. Pero la buena noticia es que el resto son mis discípulos. Y exactamente los estoy mirando como Jesús miró a esos 12 hombres. Porque si ustedes se dieran cuenta, la gran mayoría, mientras yo digo esto, al interiorizar y ponerse en los zapatos de los discípulos, lo que nosotros expresamos, sus caras dicen la misma pregunta de los discípulos: ¿seré yo? Porque lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene una pata con que cojear. Cada uno de nosotros tiene una debilidad, algo en que le fallamos a Dios, algo en que nos equivocamos, algo en lo que posiblemente estamos descalificados. Seguramente alguno dijo: uy, llevo una semana sin orar, estoy frito. Alguno dice: uy, el Señor sabe que no leí la Biblia, estoy frito. Alguno dijo: uy, ¿por qué le dije eso a mi suegra? Estoy descalificado. El otro dice: se me quedó la ofrenda. Y así cada uno empieza a buscar un argumento para ver si eres tú el traicionero o el traidor. Se nos olvida que el Señor no está enfocado en las acciones. Cuando pensaste en que no oraste, en que no leíste la Biblia, en que le dijiste mal algo a un familiar, en que no ofrendaste, etcétera, etcétera, estábamos pensando en acciones y se nos olvidó el corazón. Porque por bueno que sea nuestro corazón, nuestra humanidad siempre nos va a traicionar. Y una vez más, insisto, el Señor no vino a buscar perfectos. El Señor vino a buscar seres humanos. Él dijo: yo no vine por sanos, yo vine por enfermos. Yo no vine por los perfectos, yo vine por los imperfectos. Yo no vine por aquellos que creen que no necesitan Salvador. Yo vine por los que están convencidos que necesitan un Salvador. Yo vine por aquellos que saben que les cuesta trabajo orar, que todas las semanas tratan de y se hacen el propósito de leer la Biblia y fracasan y no pueden leer la Biblia. Por aquellos que oran día tras día: Señor, ayúdame para no hablar incorrectamente, y lo vuelven a hacer una vez más. Yo vine por cada persona que tenga ese problema, que tenga esa dificultad, que esté descalificado en alguna área. Pero cada persona que, a pesar de lo que lo descalifica, de todo corazón se rinde al Señor, jamás será un traidor. Porque lo único que necesitamos para tener vida eterna es rendirnos en sus brazos y creer que Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor Jesús. Todos se sintieron descalificados y todos preguntaron: ¿seré yo? Cuando yo era un jovencito que comenzaba a predicar en una de las capillas o misiones de la iglesia, un diácono muy conocido de la iglesia, un ancianito, un hombre que siempre en la visitación de la iglesia él estaba presente. Era una figura visible en todas las actividades. Llevaba años en el evangelio, pero un día me pidió conversar conmigo en privado y, para mi sorpresa, me haría una de las más íntimas confesiones que un ser humano me ha hecho. Allí en un lugarcito que tenía en la parte trasera de su casa, él me dijo: soy diácono, he sido cristiano, he estado en la iglesia por tantos años, mi esposa también es cristiana, pero yo no siento a Dios. Yo estoy lleno de malos pensamientos. Yo no creo que yo me merezca que el Señor me llame su hijo. Es más, si yo muriera ahora mismo, y era un anciano, si yo muriera ahora mismo, yo no tengo seguridad de tener vida eterna.
Y aunque quizás él no abrió todo su corazón y no me dejó ver todo el problema que él arrastraba, lo que sus palabras me dejaron ver en aquel momento es que este hombre se sentía descalificado porque él no hacía suficiente para el Señor. Y es lo que les pasa a muchos hoy. No oro suficiente, Señor. Díganle que lo escucho. No oro suficiente. No leo la Biblia suficiente. No hago suficiente, no ofrendo suficiente, no hago esto, no hago lo otro. Y siempre el spotlight, la atención está sobre lo que nosotros hacemos. Así llegaste tú aquí a este lugar. Viendo a ver si hoy, con este culto al que viniste a participar, Dios te puede hacer calificar. Pero la verdad es que no. Lo que te hará libre a ti por el resto de tu vida es saber quién eres en Cristo. Es quién eres en Jesús. Miren este versículo que quiero leer con ustedes, 23 al 25. Para mí es lo más precioso que ocurre en esta historia, ocurre en estos versículos. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos. ¿A quién se la dio? A cada uno que dijo, ¿seré yo el traidor? ¿Ustedes están entendiendo lo que acabamos de leer? Ahí están los posibles traidores. Ahí están los hombres que correrán de él en unos minutos después. Ahí están los hombres que lo traicionarán y que no lo acompañarán a la cruz. Ahí está Pedro, el traidor. Y dice la palabra de Dios que tomó en su mano aquella copa, la bendijo, dio gracias por ella y se la dio a cada uno de ellos y todos bebieron de la copa y les dijo, esto es mi sangre que confirma mi pacto y que es derramada como sacrificio por muchos. Y les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús celebra la Pascua con ellos, pero celebra la cena íntima con ellos. Y les dice, ¿ustedes ven este pedazo de pan? Este pedazo de pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Ustedes ven esta copa? Esta copa es mi sangre que yo derramo por cada uno de ustedes. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? Si hace un minuto nos dijiste que uno de nosotros sería un traidor. Y yo creí, Señor, que yo era un traidor. Y tú me estás dando tu sangre y me estás dando tu cuerpo. Me estás diciendo que yo puedo participar del pacto de la gracia, aunque yo no me lo merezca. Qué tremendo que el Señor celebra la Pascua con ellos y celebra la cena con ellos, íntimo encuentro con ellos, antes de que Pedro lo negara. Porque fue precisamente intencional que así lo hizo Jesús, porque él sabía que cuando Pedro lo iba a negar y lo negara 3 veces, como después se lo declara en los versículos siguientes, en el momento de su negación, cuando el gallo cantara y le recordara las palabras de Jesús, lo que lo haría volver al Señor no sería su capacidad de volver, sino las palabras de Cristo: toma mi cuerpo y bebe mi sangre, porque yo he muerto por ti y tienes salvación a pesar de ti, Pedro. Y es lo que Dios te dice en este día. Vamos a celebrar esta cena hoy, pero tenemos que hacerlo con fe, porque puedes participar de ella como el ritual de la Pascua, como una ceremonia más, como algo que hacemos una vez por mes. O puedes venir a comer el pan que representa su cuerpo y beber la copa que representa su sangre, aunque sepas que ayer lo negaste y que un minuto más después que salgas de este lugar lo vuelvas a negar. Porque lo que el Señor te está diciendo es: esta relación no se sostiene en lo que tú haces por ti mismo, sino en lo que yo hice por ti. Alguien tiene que creer esto en este día. Porque para mí la gran mentira del diablo a la iglesia en el siglo XXI es decirte que tú puedes hacer por ti lo que solamente Cristo hizo por ti. Es ponerte en el corazón que tu oración va a comprar el favor de Dios, que tu lectura de la Biblia va a comprar el favor de Dios, que la manera en que cantas y saltas y haces toda la alabanza va a comprar el favor de Dios, que tus ayunos comprarán que Dios te bendiga más. No, iglesia, lo que nos compró el favor fue la sangre del Cordero derramada en nuestro favor. Lo que te compró la gracia es Cristo y solamente Cristo. Veo cristianos débiles que son maltratados por Satanás todos los días.
Veo hijos de Dios que sufren el no poder vivir la vida cristiana de victoria porque creen que se trata de ellos. Y se les olvida que se trata de Jesús. ¿Sabes qué te dice Dios en este día? Que tu mayor argumento en contra de todas las acusaciones y de todas las tentaciones de Satanás no es lo que oraste, ni cuánto oraste. No es todo lo que sabes de la Biblia, ni es tu presencia en este lugar. Tu mayor argumento en contra de Satanás es pararte en tu posición de hijo de Dios y recordarle todos los días que tú eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Que no hay muerte y no hay vida, no hay alto, no hay nada profundo, no hay ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, ni el mismo diablo que te pueda separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no está basado en lo que tú haces, está basado en Cristo, la gloria y la victoria del Señor a favor nuestro. Alguien dele un aplauso al Señor. Ponte de pie si quieres hacerlo con los demás y dale un aplauso a Cristo. Dáselo fuerte, yo creo que hay que celebrar. Este es el mensaje más liberador de la cruz. Hemos estado en la iglesia cristiana celebrando o viviendo la vida cristiana con una mentalidad religiosa, la que heredamos de nuestros padres. Oh, si no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Porque con eso nos dijeron que hay que ir a la iglesia. No, yo no tengo que venir a la iglesia. Mis hijos no vinieron conmigo porque tienen que venir. Los estamos educando que nosotros venimos porque queremos y venimos a celebrar. No es que tienes que orar, porque si no oras, el diablo te va a tomar y Dios te va a castigar. No, esto no es así. Es que la oración es mi respuesta voluntaria al Padre que intima conmigo por medio de su Espíritu Santo. Es que si no ofrendas, Dios no te va a bendecir. No, es que yo ofrendo porque Dios me bendijo. No, es que si no lees la Biblia, te vas a perder. No, yo no tengo ustedes no tienen que meterme ese miedo, ni yo ustedes. Yo leo la Biblia como una respuesta a que en este libro bendito encontré la vida. Y sigo buscando y nadando en él, porque en él está la vida. Y la vida no son sus letras, la vida es Jesús revelado detrás de él. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo leo una vez más. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Dios, cuando te salvó en Jesucristo, sabía que tu cuerpo iba a estar muerto en el pecado todos los días de tu vida. No era algo así como que te ibas a volver Superman de la noche a la mañana. No. Él sabía que tú ibas a batallar con no pecar, que ibas a ser tentado, que en ocasiones ibas a pecar, que te iba a costar vivir la vida cristiana. Pero Él te dice: no pongas tu atención en tu cuerpo, pon tu atención en tu espíritu, porque tu espíritu vive a causa de la justicia. Y tu justicia no es lo bueno que tú haces, tu justicia es Cristo. Romanos 5:1. Tengo justicia delante de Dios por medio de Cristo Jesús, que me amó. Lo que previene mi cuerpo de caer en el pecado no es mi temor a ser juzgado por Dios, es saber quién soy y apelar a su justicia. Pedro afirma en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, al respecto dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tú te quieres portar bien para que Dios te bendiga, y es Dios el que te hace vivir una vida buena. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Quién es aquel, iglesia? No sabes cuál es el nombre de ese aquel que nos llamó para que nosotros experimentemos su grandeza, su gloria y su excelencia. Te lo recuerdo, se llama Jesucristo. Y debido a su gloria y excelencia nos ha hecho grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La victoria está encerrada en esta verdad. Cuando tú creíste y te paraste en la victoria y en la justicia de Cristo, Dios se imputó, Dios te dio, Dios te trasplantó su naturaleza en el Espíritu Santo. Y resulta que ahora, aunque tu cuerpo está muerto y te hace
sentir los dolores del pecado y te hace que te arrastres en el pecado. Cada vez que te paras en la justicia, la promesa de Cristo se hace verdad. Y en lugar de ser un esclavo del pecado, conviertes al pecado en esclavo tuyo. La serpiente te morderá en el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y el Salmo 91 dice, hollarás a la serpiente y al áspid. Es una promesa hecha a Cristo que se vuelve vida en nosotros. Tenemos la autoridad, y lo veremos la próxima semana en Marcos 16, de hollar serpientes y escorpiones, de echar fuera demonios y de hacer que el imperio de la muerte y del Satanás retroceda, solamente si sabemos quiénes somos en Cristo y cuál es la autoridad de su nombre. Tus oraciones son el resultado de esa posición. Tu lectura de la Biblia es el resultado de esa posición. Tus ayunos es la respuesta a esa posición. Ellos no te comprarán el favor de Dios, porque la Biblia no murió por ti. La oración no compró la gracia. No fue tu ayuno el que pagó tu redención. Tu salvación se sostiene en una persona revelada en la Biblia, manifestada en tu oración y que te respalda en tus ayunos. Se llama Jesucristo. Y ustedes tienen que creer esto en este día. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso nuestra victoria espiritual no reposa en nuestras acciones, sino en la naturaleza que hemos recibido al creer en Jesús. ¿Tú lo crees, iglesia? ¿Crees esto? Caminar con fe en esta declaración es determinante para vivir una vida de fe victoriosa y llena de poder. Los cristianos más temidos por el diablo no son los que más Biblia saben, ni tan siquiera los que más oran, sino los que saben quiénes son en Cristo y gracias a eso ya no se dejan aplastar por sus deseos, sino que más bien aplastan sus deseos al someterlos al Señor. De esa manera activamos las facultades de la naturaleza divina que recibimos de Él y caminamos en victoria por medio de la fe.